¿Alguna vez has sostenido una moneda de cobre y notado que, junto con el oro, es uno de los pocos metales que desafía el estándar plateado? En un mundo donde el hierro es gris y el aluminio es brillante, casi todos los metales reflejan la luz de forma uniforme, pero el cobre destaca con un tono rojizo, anaranjado, único entre los metales comunes. Ese color no es un accidente. Es una pista sobre algo extraordinario que sucede a nivel atómico. Y resulta que ese mismo comportamiento electrónico que hace al cobre rojo también lo convierte en uno de los materiales más importantes de la civilización humana. El cobre ha acompañado a la humanidad durante miles de años. Es uno de los pocos metales que se encuentra en forma nativa utilizable, probablemente el primer metal que los seres humanos fundieron a partir de un mineral. Su nombre proviene de cuprum en latín, que significa Chipre, el lugar donde los romanos lo extraían. Épocas enteras de la historia llevan su nombre, la Edad del Cobre y la Edad del Bronce. La durabilidad y conductividad del cobre lo han hecho omnipresente en el mundo moderno. Está en el cableado eléctrico, la plomería, las monedas e incluso en las células del cuerpo humano. Pero ese matiz rojizo es una señal visual inmediata de que algo especial está ocurriendo con sus electrones. Cuando disuelves sulfato de cobre en agua, obtienes una solución de un azul celeste característico. Los iones de cobre en esa solución están rodeados por moléculas de agua, formando lo que los químicos llaman un complejo hexa-aqua. Básicamente, cada ion de cobre tiene 6 moléculas de agua adheridas a él como compañeros. Pero si añades amoníaco a esa solución azul, sucede algo fascinante. Primero aparece un precipitado azulado, pero a medida que añades más amoníaco, ese sólido se disuelve y el líquido adquiere un intenso color azul real, mucho más profundo que la solución original. Lo que sucede es que el amoníaco desplaza a las moléculas de agua que rodean al cobre. El amoníaco se une al metal con más fuerza, así que el cobre intercambia sus compañeros de agua por moléculas de amoníaco. Al hacerlo, la estructura que rodea al cobre cambia por completo. Ese cambio altera la forma en que los electrones del cobre interactúan con la luz. Ahora absorben unas longitudes de onda y reflejan otras distintas. El resultado es un nuevo color, mucho más intenso. El cobre sigue siendo el mismo. Lo que cambia es su entorno químico, y eso basta para transformar su color. Este complejo azul intenso tiene un nombre, reactivo de Schweitzer, en honor al químico suizo Matthias Eduard Schweitzer. En 1857, Schweitzer descubrió algo extraordinario. Esta solución puede disolver la celulosa, el material fibroso del algodón y la pulpa de madera. La celulosa no se disuelve en agua ni en la mayoría de los disolventes comunes. Por eso la ropa de algodón permanece intacta en el lavado. Pero esta solución de cobre y amoníaco era capaz de descomponerla. Los químicos aprovecharon rápidamente esta propiedad a finales del siglo XIX. Disolvían algodón en el reactivo de Schweitzer y luego inyectaban esa solución en ácido, reconstituyendo la celulosa en fibras. Fue el nacimiento del rayón, la primera seda artificial. Un proceso similar se utilizó para fabricar celofán. Una curiosa propiedad química, la capacidad del cobre de formar un complejo estable y profundamente coloreado con el amoníaco, encontró una aplicación real que revolucionó la industria textil. La forma en que el cobre se une al amoníaco revela algo más general sobre este metal y sobre otros metales de transición. No solo reaccionan, se organizan junto a otras moléculas, formando estructuras que interactúan con la luz de maneras muy específicas. Por eso muchos de estos compuestos tienen colores intensos. Durante siglos, los seres humanos aprovecharon esa propiedad sin conocer la química que había detrás. Minerales ricos en cobre daban azules profundos y verdes intensos, y los artistas los molían para crear pigmentos. El cobre, al formar estas estructuras complejas, no solo cambia su química, cambia su color. Y eso nos lleva a una pregunta más profunda. Si el cobre puede generar tantos colores en sus compuestos, ¿por qué el metal en sí es rojo? El cobre tiene otra habilidad fascinante. Puede alternar entre diferentes estados de oxidación. En términos simples, puede participar en reacciones donde gana o pierde electrones. Una demostración clásica de esto es la prueba de Fehling, desarrollada por el químico alemán Hermann von Fehling en 1849. Históricamente se usaba para detectar azúcares, especialmente para verificar la presencia de glucosa en la orina como diagnóstico temprano de diabetes. La solución de Fehling se prepara mezclando dos líquidos justo antes de usarla,
Uno aporta el cobre, responsable del color azul. El otro crea un entorno muy alcalino y contiene una molécula orgánica que se une al cobre y lo mantiene suspendido en la solución. Al combinarse, el cobre queda atrapado en ese entorno químico y no se deposita en el fondo. Permanece disuelto, estable y con un azul intenso y transparente. Gracias a eso, el cobre queda en una especie de estado de espera, listo para reaccionar de forma controlada cuando se añade una sustancia como la glucosa. Cuando añades una muestra que contiene glucosa y calientas suavemente la mezcla, ocurre una reacción de oxidación-reducción. El color de la solución cambia de azul a verdoso, luego a amarillo, y finalmente comienza a formarse un sólido anaranjado o rojo ladrillo. Al final aparece un precipitado rojizo anaranjado y el líquido se vuelve mucho más pálido. Este resultado positivo indica que hay glucosa, un azúcar reductor, en la muestra. En esta reacción ocurre algo distinto a lo que vimos antes. El cobre que estaba disuelto y daba el color azul acepta un electrón y se transforma en un nuevo compuesto sólido, de color rojo anaranjado. Al mismo tiempo, la glucosa pierde electrones. En términos químicos, se oxida, como si se quemara de forma controlada. Aquí el cobre no solo cambia de entorno, sino que cambia de identidad química. Gana un electrón y pasa a un estado diferente, y ese intercambio de electrones es lo que produce el sólido rojo. A diferencia del caso del amoníaco, donde el cobre seguía siendo el mismo y solo cambiaba de compañeros, en esta reacción el cobre participa activamente en una transferencia de electrones. Esa capacidad de ganar y perder electrones con facilidad es una de las propiedades más importantes del cobre. El tartrato en la solución de Fehling está ahí para mantener el cobre disponible en solución y evitar que precipite inmediatamente como hidróxido de cobre. Una vez que se añade la glucosa y se calienta, el complejo se descompone a medida que avanza la reacción y se forma óxido de cobre insoluble, dando ese depósito rojo ladrillo. Si no hay azúcar reductor presente, la solución permanecería azul. La aparición del precipitado rojo es un indicador positivo claro. Históricamente, esta reacción fue muy significativa. Los médicos del siglo XIX usaban la solución de Fehling y luego la solución similar de Benedict para analizar la orina de los pacientes en busca de azúcar como diagnóstico de diabetes. Literalmente mezclaban los productos químicos y hervían el tubo de ensayo. Si se volvía rojo, eso indicaba exceso de glucosa. Aunque suena simple, era tedioso y requería una técnica cuidadosa. Hoy en día se usan tiras reactivas enzimáticas o glucómetros electrónicos para obtener lecturas rápidas del azúcar en sangre. Pero esas soluciones tempranas con cobre fueron el prototipo de las pruebas actuales de glucosa. Un gran paso en el diagnóstico químico. La solución de Fehling también se usaba en análisis de alimentos, por ejemplo, para medir cuánto azúcar se producía cuando el almidón se descomponía, utilizando la cantidad de precipitado rojo para estimar los niveles de azúcar. La capacidad del cobre de alternar entre estados de oxidación y precipitar en reacciones de transferencia de electrones lo hace extraordinariamente versátil. El cobre es especial porque puede moverse con facilidad entre dos formas químicas distintas sin volverse inestable. Muchos otros metales no tienen esa flexibilidad, o cambiar entre estados les resulta difícil. En el cobre, su estructura interna permite que esos cambios ocurran de manera controlada y reversible. Esa capacidad no se queda en el laboratorio. En la industria, los compuestos de cobre se utilizan para acelerar reacciones químicas, actuando como catalizadores. En agricultura, algunas sales de cobre se han usado durante décadas para combatir hongos y algas, precisamente porque el cobre puede cambiar de forma química y generar especies reactivas que eliminan microorganismos. Su versatilidad electrónica es lo que hace posible todas estas aplicaciones. Esta capacidad del cobre no se limita al laboratorio. También es esencial dentro de nuestro propio cuerpo. En algunas enzimas clave, presentes en las mitocondrias, el cobre participa directamente en el proceso que permite a las células obtener energía. Allí, el cobre funciona como un pequeño intermediario. Toma electrones y luego los entrega, una y otra vez, ayudando a que la respiración celular ocurra de forma eficiente. El sencillo cambio de color que vimos con la glucosa es una versión visible de ese mismo principio fundamental. El cobre es excepcionalmente bueno cediendo y aceptando electrones. El cobre también puede depositarse desde una solución como metal sólido, destacando principios de electroquímica y corrosión. Una demostración clásica es el árbol de cobre, un proceso de cementación.
Cuando colocas una solución de sulfato de cobre en un recipiente e introduces un trozo de metal más reactivo, como el hierro, comienzan a formarse cristales metálicos de cobre. Estos cristales son delgados y ramificados, con un color rojizo brillante, formando estructuras similares a árboles o corales. Lo que ocurre aquí es un intercambio directo de electrones entre dos metales. El hierro tiene más facilidad para ceder electrones que el cobre. Cuando entra en contacto con la solución, el hierro entrega electrones y empieza a disolverse, mientras que el cobre los recibe y se transforma en metal sólido. En otras palabras, el hierro se sacrifica y el cobre crece. Los átomos de hierro pasan a la solución y al mismo tiempo el cobre abandona la solución y se deposita como metal visible. Es una reacción sencilla, pero muestra con claridad cómo los electrones se mueven de un material a otro y cómo ese movimiento puede transformar completamente la materia. Si colocas un clavo de hierro en una solución de sulfato de cobre, ocurre algo fácil de observar. Poco a poco, el clavo empieza a cubrirse con una capa de cobre metálico. Al mismo tiempo, el color azul de la solución se vuelve más apagado, señal de que el hierro está entrando en la solución y el cobre está saliendo de ella. Si además añades un poco de sal común, la reacción cambia de comportamiento. La sal no crea más cobre, pero hace que el proceso sea más ordenado. En lugar de un depósito rápido y descontrolado, los iones de cobre se mueven con más calma hacia el hierro. Esa lentitud permite que el cobre se deposite de forma gradual, creciendo en estructuras ramificadas, como pequeños árboles o corales metálicos. Esta configuración crea una pequeña celda electroquímica de forma espontánea. El hierro actúa como ánodo, pierde electrones y se corroe. Los iones de cobre aceptan esos electrones como cátodo, donde se deposita el cobre metálico. El cobre que inicialmente se deposita sobre el hierro puede convertirse en sí mismo en una vía conductora, y más cobre puede depositarse sobre ella, extendiéndose hacia afuera mientras el hierro siga suministrando electrones. Es una batería rudimentaria o celda galvánica. El hierro se consume como el terminal negativo, y el cobre se produce en el lado positivo. Esto se relaciona estrechamente con cómo funciona la corrosión cuando dos metales diferentes están en contacto. Si conectas tuberías de hierro y de cobre en condiciones húmedas, el hierro tiende a corroerse más rápidamente porque se oxidará preferentemente, protegiendo así al cobre. Los ingenieros deben tener cuidado con este fenómeno, conocido como corrosión galvánica. Al diseñar plomería o estructuras, si conectas tuberías de cobre y de hierro sin el aislamiento adecuado, el hierro podría corroerse en la unión debido a este efecto. Por otro lado, los seres humanos han aprovechado este tipo de proceso de forma beneficiosa en electroquímica. Un uso importante es en la galvanoplastia y la refinación electrolítica. Para purificar cobre industrialmente, se fabrica un ánodo de cobre impuro en una solución de sulfato de cobre y se coloca una lámina de cobre puro como cátodo. Cuando se aplica una corriente, el cobre se disuelve desde el ánodo impuro y se deposita sobre el cátodo como cobre puro. Con el tiempo se acumulan láminas gruesas de cobre con una pureza del 99,99%, exactamente el proceso utilizado para obtener cobre de alta pureza para cables eléctricos. La formación de cristales de cobre demuestra cómo el cobre puede conducir electrones y depositarse de forma controlada. Con un control cuidadoso de la corriente, se puede cultivar un cristal de cobre muy grande y puro mediante electrólisis. La galvanoplastia de cobre se usa ampliamente en diversas industrias. En electrónica, se deposita una capa fina de cobre sobre placas de circuito y conectores para hacerlos altamente conductivos. El revestimiento de cobre sobre componentes de acero puede mejorar la resistencia a la corrosión y se usa en piezas de automóviles, como en las conexiones de las líneas de freno, para protegerlas contra la corrosión por sal. La propiedad antimicrobiana del cobre, que naturalmente mata a muchos microbios al contacto, ha llevado a recubrimientos de cobre en picaportes de hospitales e instrumentos metálicos para reducir la propagación de gérmenes. Históricamente, las quillas de los barcos de madera se revestían con láminas de cobre, no solo para evitar que los clavos de hierro se oxidaran, sino también porque el cobre repele las lapas y las algas, un fenómeno llamado antifouling. Por eso los antiguos veleros e incluso los barcos modernos a menudo tienen pintura o revestimiento a base de cobre en sus cascos. Los organismos marinos no les gusta adherirse al cobre. El cobre se oxidará lentamente formando una pátina protectora, pero no se degradará como lo haría el hierro. Si alguna vez has visto un techo de cobre verde o la superficie verde de la Estatua de la Libertad, eso es otro aspecto del comportamiento del cobre frente a la corrosión. Cuando se expone al clima,
El cobre forma lentamente verdigris, una capa verde de carbonato y sulfato de cobre que en realidad sella el metal subyacente contra más corrosión. A diferencia del óxido en el hierro, que se descascarilla y expone nuevo metal, la pátina de cobre se adhiere firmemente y protege. Por eso los techos de cobre pueden durar siglos. El techo del Panteón de los romanos, que es principalmente de bronce, una aleación de cobre, aún existe después de casi 2000 años. El cobre es relativamente resistente a la corrosión, prefiere depositarse como un metal noble y una vez sólido no se deteriora rápidamente. La deposición de cobre metálico en forma de crecimiento cristalino pone de relieve la excelente conductividad del cobre y cómo se precipita en reacciones electroquímicas. Un metal más reactivo, el hierro, se sacrifica para permitir que los iones de cobre se conviertan en cobre metálico, demostrando el carácter noble del cobre. Es menos fácil de oxidar. Este proceso es como un modelo en miniatura tanto de procesos geológicos, cómo puede formarse el cobre en la naturaleza, como de procesos industriales, galvanoplastia y refinación. ¿Por qué es rojo el cobre? ¿Qué hay en el cobre que explica la química colorida y su utilidad en tantas áreas? La respuesta radica en la estructura atómica del cobre y en su posición en la tabla periódica, que le otorgan un conjunto de propiedades notables. El cobre tiene el número atómico 29 y sus electrones llenan los orbitales de una manera única. Termina con una subcapa 3 de llena y un electrón en el orbital 4s. Todos esos electrones son lo que permite a los metales de transición como el cobre formar compuestos coloreados. Cuando el cobre se une al amoníaco, la forma en que sus electrones se distribuyen cambia. Esa reorganización hace que el cobre absorba unas partes de la luz y refleje otras, y por eso aparece ese color azul tan intenso. En el cobre metálico ocurre algo distinto, aunque relacionado. Los electrones del metal interactúan directamente con la luz que lo ilumina. En la mayoría de los metales, como la plata, el aluminio o el hierro, esa interacción no afecta a la luz visible. Casi toda se refleja por igual y por eso se ven plateados. Para excitar a sus electrones haría falta luz mucho más energética, fuera del rango que nuestros ojos pueden ver. El cobre y el oro son excepciones. Tienen electrones que pueden absorber parte de la luz visible. En el caso del cobre, sus electrones absorben frecuencias en el extremo azul del espectro. Eso significa que la luz reflejada por el cobre carece de azul y violeta. Está enriquecida en frecuencias rojas y anaranjadas que no fueron absorbidas. Por eso percibimos el cobre como de color rojizo anaranjado. El oro absorbe de forma similar el azul verde y aparece amarillento. Este fenómeno se debe a la interacción cuántica de sus electrones en los orbitales 3d y 4s. A diferencia de la plata, donde la absorción ocurre fuera del espectro visible, la estructura atómica del cobre permite transiciones de energía que capturan la luz azul. Aunque en el oro intervienen efectos relativistas extremos, en el cobre es esta configuración electrónica específica la que nos devuelve ese brillo cálido. Es literalmente física cuántica en acción cada vez que ves el brillo de un centavo. La pregunta ¿por qué es rojo? Nos lleva a algo fundamental. ¿Cómo el cobre puede reorganizar sus electrones? En química, el cobre puede presentarse de dos formas estables, y cada una se asocia a colores muy distintos. En una de ellas, el cobre da lugar a compuestos de color rojo intenso. En la otra, aparece en soluciones de un azul profundo. Estas dos formas son, con diferencia, las más comunes en la química del cobre. Existen otras más raras, pero no juegan un papel importante en los fenómenos cotidianos. Esta dualidad, la capacidad del cobre de adoptar dos identidades electrónicas bien definidas, es clave para entender por qué puede cambiar de color con tanta facilidad. Esto es importante porque el cobre puede intercambiar electrones con relativa facilidad, y eso lo vuelve extraordinariamente versátil en las reacciones químicas. Puede aceptar electrones y transformarse, o liberarlos cuando las condiciones lo permiten. Al mismo tiempo, el cobre metálico es notablemente estable en la vida cotidiana. Por eso existen techos, monedas y esculturas de cobre que duran décadas o incluso siglos sin desintegrarse. El cobre se encuentra en un equilibrio ideal. No es tan reactivo como metales que se oxidan rápidamente, pero tampoco es químicamente inerte. Esa combinación le permite permanecer estable cuando debe hacerlo y reaccionar cuando se le necesita, por ejemplo, en una batería o en procesos químicos controlados. Esta es una de las razones por las que el cobre es ideal para uso eléctrico.
A diferencia de otros metales, el cobre no desarrolla fácilmente una capa de óxido que bloquee la electricidad. Se mantiene metálico y altamente conductor en condiciones normales, y si llega a oxidarse, genera una pátina estable que protege el interior en lugar de desmoronarse como el óxido de hierro. La configuración electrónica D del cobre también significa que le encanta formar complejos de coordinación, como con el amoníaco y con los tartratos. En sistemas biológicos, el cobre a menudo se encuentra en los sitios activos de enzimas unido a ligandos de nitrógeno u oxígeno, similar a cómo se unía al amoníaco. Estos complejos permiten que el cobre se adhiera a otras moléculas y facilite reacciones químicas, como la transferencia de electrones en enzimas. El azul vibrante del complejo de amoníaco con cobre es un ejemplo de química de coordinación. Otro ejemplo cotidiano es el color azul de la turquesa y el verde de la malaquita, todos debido a minerales complejos de cobre. El hecho de que los compuestos de cobre tengan color hizo que fueran fáciles de identificar y que los pueblos antiguos los utilizaran como pinturas y tintes. Los químicos siguen usando esos cambios de color como señales en pruebas analíticas. El único electrón 4s del cobre también contribuye al mar de electrones en el metal cobre que lo hace un excelente conductor. El metal cobre permite que los electrones fluyan a través de él con muy poca resistencia. Tiene una de las conductividades eléctricas más altas de cualquier metal. Solo la plata y un par de otros son mejores, y la plata se empaña fácilmente. Por eso el cobre es la opción principal. Esta conductividad está directamente relacionada con por qué el cobre se deposita tan fácilmente en reacciones electroquímicas. Los electrones se mueven libremente hacia los depósitos de cobre. Esos electrones libres también son los que reflejan la luz y le dan al cobre su brillo metálico, además del matiz de color. El color rojo del cobre y su conductividad son dos caras de la misma moneda de su estructura electrónica. Tiene una estructura electrónica que es excepcionalmente apta tanto para absorber cierta luz como para mover carga eficientemente. El cobre a menudo se describe como un metal noble. No tan noble como el oro o el platino, pero noble en el sentido de que no se oxida fácilmente en agua o aire puros. Sin embargo, es lo suficientemente reactivo como para participar en la rica química que hemos discutido. Este equilibrio es parte de lo que hace que el cobre sea tan significativo tanto tecnológica como biológicamente. Sus compuestos pueden matar microbios, de ahí el sulfato de cobre en la agricultura y las superficies de cobre en hospitales, pero el cobre metálico puede transportar con seguridad agua potable en tuberías sin envenenar. De hecho, también ayuda a inhibir el crecimiento bacteriano en el agua. El papel del cobre en la historia, desde la Edad de Piedra en adelante, no es casualidad. Sus propiedades lo hicieron accesible. Se funde a una temperatura moderada, se alea para formar bronce más duro, resiste la corrosión y es útil. Conduce el calor y la electricidad, es fácil de moldear y, sí, es hermoso de ver. Incluso el color rojo fue probablemente una atracción visual para los antiguos trabajadores del metal. Parecía una piedra brillante rojiza anaranjada al ser extraído por primera vez, algo novedoso comparado con la roca opaca. El cobre se encuentra en la encrucijada del arte, la ciencia, la utilidad y la belleza. Puede formar colores hermosos, sufrir reacciones químicas importantes y producir metal sólido útil. Todos estos son resultados directos de la personalidad atómica del cobre. Pocos otros elementos podrían haber dado vitriolo azul, sulfato de cobre para teñir telas, espadas de bronce para conquistadores, cableado para la era de la información, pátina verde para estatuas icónicas y soluciones azules para detectar azúcar en un laboratorio. El cobre hizo todo eso y mantuvo su título como el único metal rojo de uso común. El color rojo del cobre es una señal de algo poco común, una forma particular en la que sus electrones interactúan con la luz. Esa misma estructura electrónica le permite formar distintos tipos de enlaces y producir cambios de color muy marcados, incluso sin transformarse químicamente por completo. Gracias a esa afinidad para unirse a ciertas moléculas, el cobre dio lugar a reactivos que hicieron posible el nacimiento de las primeras fibras sintéticas. Y cuando sí intercambia electrones, ese comportamiento fue aprovechado en la medicina temprana para detectar azúcar en la orina, una aplicación que llegó a salvar vidas. Todo esto apunta a una misma idea central. El cobre es extraordinariamente eficaz moviendo electrones, una propiedad esencial tanto para la tecnología moderna como para los procesos fundamentales de la vida. El metal cobre emerge de soluciones en reacciones electroquímicas, enfatizando su conductividad y naturaleza noble.
Así es como se refina el cobre para obtener metal puro al 99,99% en la industria y cómo el cobre se protege a sí mismo y a otros metales de la corrosión al depositarse y formar capas estables. Es una versión en miniatura de la minería y metalurgia del cobre, así como una demostración de la corrosión galvánica. La próxima vez que sostengas un centavo de cobre o conectes un cable de cobre, tómate un segundo para apreciar la sutil danza de electrones que le da ese brillo cálido y todas esas propiedades notables. El cobre no es solo un metal. Es una historia que se ha estado desarrollando durante milenios, brillando intensamente y sí, roja desde siempre.